Em, Tengo la alegría de presentarlo a Enrique Rey Pintado. Él es miembro de la Sociedad Teosófica, activo desde el año 2005. Es un trabajador importante para la federación, es el actual presidente de la federación y bueno, autor de muchos libros y obviamente de mucho trabajo teosófico, siempre con el apoyo de Isaac Jaulí también, ¿no? Entonces, Enrique, bienvenido y adelante, pues, por favor, con este homenaje por el natalicio de la señora Blavatsky. Adelante, Enrique. Gracias. Buenos días a todos, buenas tardes. Es un honor que me haya invitado Isis para hablar de Madame Blavatsky, por supuesto, por todo lo que le debemos a esta mujer irrepetible. Entonces puse por eso en el título su vida, su historia, su obra, su gloria. Vamos a hacer, yo sé que todos sabemos ya muchas cosas de la vida de Madame Blavatsky. Vamos a ver las cosas como generales de su historia y algunos detalles que a lo mejor no son tan conocidos de su propia historia, pero siempre cuidando que en este homenaje pues podamos recordar quién era, cómo fue que encarnó, cómo fue que creció, cómo se desarrolló y finalmente cómo ocurrió cuando desencarnó. Bueno, entonces arrancamos, si les parece, con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bueno, vamos a empezar. Arrancamos con Madame Blavatsky. Hay muchas biografías. Estas son algunas de las consultadas. La de Charles River, por ejemplo. Esta otra, la de Mary Neff. Está esta otra de Gary Lachman y está esta de Sylvia Cranston, que es la que digamos que normalmente la que es más citada. Y otras biografías más, pero digo, no se pueden usar tantas, al final hay que hacer interpolaciones y luego algunas biografías se detienen en detalles que a mí me parecen poco relevantes para una celebración como la que estamos nosotros viviendo actualmente. Es decir, que si la madre, que si no la quería, que si quién sabe, bueno, todo eso lo omití por eso me quedé más con el de Sylvia Cranston. Vamos a arrancar con algunos consejos que da en La Voz del Silencio, ya las son muy conocidas. Una es medir nuestras fuerzas, todos los que estamos metidos en el trabajo teosófico. Mide tus fuerzas y tu voluntad a través de esta frase. Si no puedes ser un sol, sé entonces un humilde planeta. Pero si has nacido para ser un sol, no desmayes, soporta los ataques y sigue tu destino, entendiendo que habrá grandes obstáculos, pero si estás decidido, podrás superarlos. Y nos dice más adelante, cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. Es decir, no es fácil avanzar en el sendero teosófico. Y así HPV, luchando, se transformó paulatinamente en ese sol en el que estaba destinada a convertirse. Sol que ilumina desde hace muchos años los corazones de nosotros, los teósofos, y de la humanidad entera. Vamos con cosas generales sobre la señora Blavatsky. Nació de forma prematura, ya lo sabemos, en la ciudad esta que cuesta trabajo pronunciar, Ekaterinoslav de Ucrania, a la medianoche del 30-31 de julio de 1831 en el calendario juliano, pero sabemos que en el calendario ruso en realidad es el 12 de agosto, por eso se hace el onomástico más en el calendario ruso. Debido a que su estado de salud era muy delicado, la familia decidió bautizarla de inmediato por temor a que muriera sin haber recibido el sacramento. Para el pueblo ruso esa fecha equivale a la noche de San Juan y la tradición cuenta que los nacidos ese día están dotados de gran poder sobre las fuerzas, por poner algún detalle adicional. Esta es la ciudad en donde nació Blavatsky. Es una foto antigua de la ciudad, por lo tanto es una foto que más o menos corresponde a cómo era aquella ciudad en los años en los que estaba naciendo HPV. Por supuesto es una pintura porque la fotografía todavía no estaba desarrollada en aquel entonces y esta es una imagen de HPV cuando estaba joven. Brincamos, ahora vamos con la familia. Entonces es una foto tomada en octubre de 1888. Arriba se encuentra Vera, la esposa. Luego está Vladimona Jericowski, bueno, la sobrina de Blavatsky, con su esposo Charles Johnston, que ya hablaremos de él, que también es una figura muy importante. El coronel Olcott, y abajo está Blavatsky con su hermana, la Vera, la mamá de la otra Vera que está aquí arriba. La familia, el padre de Elena fue el coronel
Peter von Hahn, perteneciente a la nobleza germano-rusa, constituía la élite administrativa y militar de la Rusia del siglo XIX. Su madre fue Elena Fedayeva, que es toda una súper contraintelectual, o sea, una madre muy peculiar para una gran persona. Pues obviamente tuvo una madre que supo transmitirle pues, mucho, que ya lo veremos en un momento. Una feminista destacada, novelista, pertenecía a la noble familia Dolgorov y que murió de tisis, es decir, de tuberculosis a los 28 años. Murió prematuramente cuando Elena tenía tan solo 11 años. Bueno, esta parte trágica de la separación de su madre es importante, pero la madre logró dejar una impronta importante en HPV. Su hermana fue escritora de novelas de fantasía y de ocultismo, y su abuela fue la princesa Elena Dogulov, afamada botánica y escritora. Es decir, para esa época estamos hablando de una familia entonces con cierto desarrollo intelectual o con bastante desarrollo intelectual. Un primo hermano de Elena, asimismo, fue Sergei White, primer ministro bajo el reinado de Nicolás. Este ya es más político. Sabemos de por sí que en Ucrania ha habido grandes mentes que se han desarrollado muchísimo en muchas de las ramas de la ciencia, de la literatura, de la filosofía, etc. Damos otro brinco en su historia. Elena tenía una hermana, la Vera Petrovna, que ya lo vimos, y un hermano, Leonid, que nacieron en estas fechas que aparecen ahí. Según Vera, su madre en ese momento estaba preocupada por el destino de su hija mayor, dotada desde la infancia de rasgos sobresalientes. Los primeros 10 años de vida de Elena se gestaron cambios frecuentes de un lugar de residencia a otro, es decir, había una enorme movilidad en la familia. En parte debido al hecho de que la batería de artillería de caballos de su padre estaba siendo transferida de un lugar a otro, y en parte debido a la precaria salud de ella, la madre, porque estaba tísica, es decir, estaba tuberculosa. Y como sabemos, es una enfermedad hereditaria que no le da a todo el mundo y que normalmente pues, hace que el ser humano esté en condiciones muy precarias de salud, muy débil. Su padre moriría el 27 de julio del 73, en 1800, en el siglo XIX, después de solo 3 días de enfermedad, es decir, una muerte súbita. Después de la muerte de su madre, el abuelo de Elena, Andrei Mikhailovich, y Elena Pavlovna, que era una experta científica aficionada, llevaron a los niños a Saratov, donde tuvieron una vida bastante diferente. Entonces, cambios y cambios y cambios, y luego hay un cambio para vivir con los abuelos. La casa de Fadiyev fue visitada por los intelectuales de Saratov, de esta población. Elena fue clarividente desde la primera infancia, ya lo comentamos en el slide anterior a través de lo que dijo su madre de ella, y en ocasiones vio la figura mágica de un hindú con turbante blanco a quien llamó su protector, ya que la había salvado de peligros. Aquí puse 2 nada más para hacer un poco de glosa respecto a lo que ella recibió de ayuda por parte de este protector. Uno de esos accidentes tuvo lugar cuando era niña pequeña. Queriendo examinar una imagen colgada a lo alto de una pared, apiló un par de mesas y una silla y comenzó a trepar. Cuando llegó al cuadro, perdió el equilibrio y no recordó nada más. Luego se encontró a salvo en el suelo, con las 2 mesas y la silla en pie, en sus lugares habituales, y con el rastro de una pequeña mano en la pared polvorienta debajo de la imagen. Es decir, no le pasó absolutamente nada. Y la otra es la muy conocida esta, cuando cae del caballo y es arrastrada por el caballo, y etcétera, y al final pues, tampoco le pasó absolutamente nada. Entonces, aquí tenía 13 años, montaba un caballo que se asustó y se escapó, se cayó del asiento, su pie quedó atrapado en el estribo, se aferró a él, pero finalmente no le pasó nada. Entonces, digamos que fue una mujer inquieta, pero siempre cuidada, siempre muy, muy protegida. Damos otro brinco en la historia, y aquí tenemos que desde su nacimiento Elena se convirtió en un objeto de afecto y solicitud de su madre, es decir, la madre le puso una especial atención. Y a pesar de los 70 años de Elena Andreyevna, la abuela, ella alimentó y atendió a la niña por sí misma. Escribe Catherine Nekrasova en su ensayo biográfico de la madre publicado en 1880. En Rusaya Starina, una revista histórica, este jamás ha sido traducido para ninguna biografía de HPV, aclara, y tiene un valor especial. Se basa en las cartas de Elena Andreyevna a su hermana mayor, Catherine, las únicas cartas de la madre de HPV que aparentemente sobrevivieron, mientras que en San Petersburgo, que posteriormente, como sabemos, se llamó Leningrado después de la Revolución Rusa y ahora vuelve a ser otra vez San Petersburgo, la madre continuaba sus estudios. Leía libros en alemán, la madre, italiano e inglés, en todos los idiomas que conocía por sí misma. Así de brillante era la madre. Al inglés lo amaba en especial. Luego de leer la reciente novela de Bowler Linton, que se llamaba Godolphin, aquí está un poco la idea de esta famosa novela que viene ilustrada. Elena Andreyevna decidió traducir los extractos al ruso y tímidamente sometió su trabajo para la publicación en una revista popular, que se llama Biblioteca de Lectores. Ella se puso muy feliz por la aceptación y el editor la animó a escribir algo de su propia cosecha, así comenzó su carrera como autora. Bueno, estamos hablando de cosas de la familia que impulsaron a Blavatsky.
Algunos biógrafos se meten un poco más de la cuenta y dicen que en realidad, como estaba frustrada de su matrimonio, por eso es que le pegó tanto la famosa novela de Linton, donde se habla de una mujer insatisfecha. Bueno, todo eso lo omití porque no aporta prácticamente ningún valor. Y aquí viene un poco la síntesis. Dice lo siguiente, dice, Godolphin es una novela romántica británica satírica del siglo XIX, escrita por Edgar Warren Lytton. Se trata de la vida de un hombre idealista, Percy Godolphin, y su eventual amante Constance Vernon. Escrito como una narración del marco de Godolphin, ofrece una visión satírica de la vida cotidiana de la élite británica de principios del siglo XIX. La historia se encuentra a través de la narración de dos protagonistas, el Percy Godolphin y Constance Vernon, a medida que ascienden la prominancia entre la élite de Londres. Entonces van ocurriendo una serie de cosas en donde la falta de amor es como la tesis fundamental de este libro, que fue un libro muy leído en aquella época. Damos otro brinco. Durante la primavera de 1859, HPB, su padre y Vera se encontraban en San Petersburgo en un viaje de negocios. Ellos paraban en el hotel en el hotel de París. Sus mañanas estaban ocupadas en negocios y las tardes y noches con las visitas que recibían. No había tiempo ni siquiera para mencionar los fenómenos de los que era capaz HPB. Sin embargo, una noche recibieron la visita de dos viejos amigos de Pedro von Hahn. Ambos tenían mucho interés en el espiritismo y, por supuesto, estaban ansiosos de ver algún fenómeno porque habían escuchado que HPB era capaz de hacerlos. Según Vera, la hermana narra lo siguiente: luego de unos pocos fenómenos exitosos, los visitantes se declararon definitivamente felices y sorprendidos, y algo confundidos respecto a los poderes de HPV. El relato en este libro sigue y comenta que el padre no estaba muy de acuerdo con que HPV hiciera estos fenómenos y se fue a otro cuarto y le pidieron a él, para confirmar que era correcto lo que HPV hacía, que escribiera en una hoja un nombre, por raro que éste pudiera ser. Y entonces lo que hizo HPV fue adivinarlo. Cuando él abrió, vio que efectivamente estaba el nombre, que era un nombre complejo, que era un nombre, me parece que de un cañón que él alguna vez de artillería tenía, no recuerdo muy bien, pero omití también esa parte porque sentí que tampoco le agrega mucho valor. Brincamos otra vez. El encuentro con un sacerdote especial. Hubo varios encuentros, pero este encuentro es especial. Hubo un sacerdote ortodoxo, Isidoro. Vio nuestra confusión y comprendió con su habitual sagacidad la verdadera causa de esta expectación que en él causó los poderes de HPV. Él había leído bastante sobre las así llamadas manifestaciones espirituales y, al ver un gran sillón planeado hacia él, estalló en risas y se interesó bastante en el fenómeno. Al enterarse de que cuál de las hermanas que tenía enfrente tenía tan extraño poder, el sacerdote recibió el permiso de HPV para preguntar una pregunta seria a sus invisibles, es decir, a los que acompañaban a HPV. Y el sacerdote, la respuesta, hizo las preguntas, y la respuesta que obtuvo fue tan pertinente, digamos tan exacta, que él continuó la conversación durante largas horas, en las palabras de Vera, la hermana, expresando durante todo el tiempo su profundo asombro por ellos, por los que ayudaban a HPV, y por el conocimiento tan preciso y perfecto que tenían de la realidad. Bueno, esto es entonces otro incidente con un sacerdote abierto a estas cosas. Vera, en un ensayo ruso sobre la vida de HPV, comenta esta situación también de otra manera. Isidoro, que así se llamaba el sacerdote, bendijo y consoló a mi hermana. Aquí viene el cierre importante de un sacerdote desarrollado y abierto sobre el excepcional don que poseía, y añadió preciosas y memorables palabras que permanecieron en ella por siempre como una opinión de un iluminado sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Le dijo: no hay poder que no venga de Dios. No haciendo mal uso del poder especial que se te ha conferido, no debes preocuparte por él. Vamos a leer otra vez. No haciendo mal uso del poder especial que se te ha conferido, no debes preocuparte por él. En otras palabras, deberías preocuparte si vas a hacer un mal uso de ese poder. ¿Acaso no hay tantos poderes inexplicados de la naturaleza?, agregó el sacerdote. El hombre no tiene prohibido aprenderlos, también agregó. A su tiempo, todos ellos serán gobernados y utilizados en beneficio de toda la raza humana. Que Dios te bendiga por todas las cosas buenas y generosas que prodigas a través de este don. Damos otro brinco más. A los 17 años, ya estamos en 1848, Elena se casó con el vicegobernador de la provincia de Erevan, Nikfor Vasilevich Blavatsky, que de ahí viene su nombre de casada. Un hombre 23 años mayor que ella. Aquí le faltó la B, perdón. La joven aceptó el matrimonio para poder independizarse de su familia, pero después de 3 meses de unión, y según ella de no haber consumado el matrimonio, Elena huyó a caballo cruzando las montañas hasta llegar a la casa del abuelo en Tigris. Aquí los biógrafos narran esto a veces de una manera más sensacionalista, la cantidad de galope que hizo. Ya sabemos que ella de por sí era una jinete era una buena jinete,
Y lo sabemos por otras partes de la historia, porque es una historia pues, llena de detalles. Y entonces no tuvo empacho en poder haber cruzado todas las montañas que cruzó para poder llegar a la casa del abuelo. No es seguro cuándo murió Nikitov. En el álbum de recortes de Elena hay un recorte de un periódico que habla sobre su vida, donde encontramos la frase que dice lo siguiente en ese periódico. Durante muchos años, Elena y Nikitov residieron juntos en Odessa y finalmente se vio afectada una separación legal. A esto HPV, cuando leyó esto, se indignó y agregó dos notas. La persona que comentó sobre su estadía con el esposo durante muchos años, ponemos entre comillas, dijo una mentira. Estuvo con él durante 3 semanas. Por lo tanto, entonces, no fue durante muchos años, sino durante 3 semanas. La segunda frase, finalmente se vio afectada por una separación legal, agregó HPV. Legal porque él murió. El nombre y la fecha del periódico no aparecen impresos, pero HPV escribió en tinta sobre el corte del New York Mercury del 18 de enero de 1875. Estuve buscando la cita, no la hay, es muy difícil buscarla, pero esta es una imagen del periódico más o menos de esa época, cómo salía el New York Mercury. Y entonces era The Journal of American Literature, era algo era un diario importante en la época y ahí salió primero esta noticia y después la aclaración. Bueno, vamos a pasarnos ahora a cosas de las habilidades artísticas. Entre 1848 y 1875 dio la vuelta al mundo 3 veces en busca de la sabiduría sobre la naturaleza de la vida y la razón de la existencia humana. Eso dice, nos pasamos otro libro de sus biógrafos. Esto la puso en contacto con tradiciones místicas de todo el mundo, es correcto, lo sabemos. Como viajó sola, este periodo de la vida de Blavatsky es difícil de documentar porque ella normalmente no escribía cosas autobiográficas, eran más bien las hermanas o los que estaban con ella. Por otra parte, dibujar era una habilidad de HPV que demostraba con frecuencia en sus álbumes de recortes. Disfrutó de la compañía de artistas como William O'Donovan, Thomas Leclerc, Albert Rawson, Hermann Schmidt, Harris, Reginald Mickey, Stuart Steiger, Walter Paris, etc. Varios artistas a los que entretuvo en Nueva York eran miembros del Tile Club. El Tile es un club muy peculiar en donde se reúnen pues, normalmente artistas de gran renombre en la ciudad de Nueva York y ahí se hacen pues, reuniones y lo que fuera. Bueno, entonces todos eran miembros de este club exclusivo. Era igualmente competente en bocetos de lápiz, de paisajes, retratos, caricaturas. En la imagen adjunta hay dibujos que realizó y detalles mientras perteneció al Tile Club. Esto es algo que hizo Blavatsky con una entidad en la parte de atrás, como podemos ver y que podemos interpretar psicológicamente, que tampoco viene al caso. No vamos a entrar en detalles especulativos. Esta es otra de las pinturas que hizo. Esta es otra más, otra y otra. Bueno, como estamos viendo, son de gran calidad, teniendo en cuenta entonces tanto la edad de Blavatsky como las condiciones que había para bocetear, porque realmente son bocetos. Este es uno hermoso que me encanta. Este es un dibujo acerca de un bote, de una lancha, que está ilustrando una noche memorable y luego le puso un texto ahí, pero está muy bien hecho, muy bonito, muy bien logrado. Vean ustedes la perspectiva del bote con sus velas latinas. Las latinas son las triangulares, no las cuadradas, lo que permite a los botes poder zigzaguear, cosa que no pueden hacer los grandes galeones de velas cuadradas. O sea, todo está perfectamente bien hecho, el paisaje también dividido en dos. Bueno, es muy bonita la obra. Y aquí tenemos en el Tile Club algunos ejemplos, ¿no? Lo que eran las conferencias de la época, en eso estaba HPV. Y estos son algunos de los grandes sujetos con los que ella de alguna manera pudo convivir. En términos de arte, cerramos ese capítulo que es enorme porque hay un montón de cosas que hizo y que dibujó, pero simplemente era agregarlo a su biografía. Vamos a empezar relación con personajes importantes. Vamos a empezar con Rawson Albert Langton. Esto está en el Theosophic World, aquí aparecen muchos datos acerca de esta reunión. Bueno, autor, viajero, artista, teósofo, un hombre complejo, desarrollado una figura importante en los primeros años de la Sociedad Teosófica. Rawson se unió a la Sociedad Teosófica, era hijo de Edward Rawson, etcétera, el 15 de octubre, bueno, en Vermont. Parece que tenía intereses muy variados y estudió Derecho, Teología, Medicina, como hacían en el Medioevo. A la edad de 17 años publicó su primer libro, 17 años, El origen divino de la Santa Biblia, ese era el título, al que pronto siguieron Estela y otras novelas. Rawson, sin embargo, fue conocido principalmente por su pintura y grabado de paisajes. Según K. Paul Johnson, en el libro Las revelaciones de los maestros, Rawson conoció a Elena Blavatsky en el Cairo, 1851. Estamos 3 años en avance a lo que habíamos visto en la anterior diapositiva. Durante uno de sus muchos viajes en el Medio Oriente, H.P. Blavatsky lo identifica como el profesor, un iniciado, dice ella, y cita extensamente una carta que había recibido de él en 1887.
En esta carta, Rawson le habla de su participación en las sociedades secretas, afirma que fue un iniciado en los drusos del Líbano. En 1862, Rawson viajó a Rochester, Nueva York, para establecer la primera sucursal de la Sociedad Teosófica fuera de la ciudad de Nueva York. Un extenso artículo de Rawson sobre Blavatsky apareció en The Spiritualist en Londres el 5 de abril del 78, en el que defiende a Blavatsky contra un ataque de un espiritista, porque ya saben que le dieron duro muchos espiritistas. Uno de tantos ataques es defendido por este señor, Rawson. Bueno, ¿qué más? Otro artículo de Rawson sobre Blavatsky apareció en el popular Monthly de Frank Leslie, febrero del 92, titulado Madame Blavatsky, una disculpa por su enorme capacidad ocultista como teósofa. Según Johnson, este artículo es una mezcla de respeto por Blavatsky y ciertas reservas a la teosofía, es decir, ranquea primero a Blavatsky y después a la naciente teosofía. Es razonable suponer que Rawson, con sus extensos estudios y conocimiento de las religiones orientales y su estrecha afinidad con muchas sociedades espirituales del Medio Oriente, habría tenido una influencia no despreciable en Blavatsky. Pasaron mucho tiempo juntos en Egipto y Nueva York. Y aquí algunos de las bitácoras de diario. En algunos de los viajes que realizó Elena estuvo acompañada por el explorador y naturalista Albert Rawson, es decir, viajaron juntos. Hay una gran cantidad de documentos de esto. Como esta es una charla nada más, dejemos nada más el detalle de que conoció a esta persona, que la persona es muy profunda, que de alguna manera la inició sobre muchas de las religiones orientales. La persona fue muy leal, es una persona muy preparada. Se conocieron en el Cairo y se acompañaron en algunos viajes. Más relaciones. Y ya llegamos al libro de Cranston. Entonces, los viajes iniciáticos de Elena Blavatsky, que está hecha por un castellano parlante, que es José Rubio. Ya lo había yo consultado también de cómo ponerlo o no ponerlo. Entonces puse algunos detalles también de esta obra. A lo largo de sus viajes descubrimos datos que confirman este punto básico de misión que la incitaba a avanzar. Es decir, Blavatsky entonces ya a estas alturas conocía para qué estaba en este mundo. Por ejemplo, cuando estuvo en Egipto, la primera vez encontró al joven estudiante de arte que se llama Albert Clayton. Rawson le dijo, según escoge Sylvia Cranston, ya nos pasamos al libro de Cranston, que estaba ocupada con un trabajo que algún día libraría a la humanidad de la esclavitud mental. Eso le dijo a Cranston según esta biografía. Él comentó que su interés por su misión era sublime, es decir, que estaba totalmente convencido. Ella frecuentemente decía, este trabajo no es mío, sino de aquel que me envió. Y en uno de sus intentos de entrar en el Tíbet, puso como excusa al residente británico, el capitán Charles Murray, algo que cumplió años más tarde. Ella trataba de entrar al Tíbet vía Nepal para escribir un libro y para esto deseaba cruzar el río Rupi. Seguramente se trataba de escribir no uno, sino varios tomos de lo que más adelante sería Isis sin velo o la doctrina secreta. Ya sabemos que fue muy complicado, que no podía entrar, que muchas veces se le frustró la posibilidad de entrar. No sé si puse o no en las siguientes, porque hice una reducción de todos los datos, si no, esto se hubiera hecho enorme, pero entonces sabemos que fue muy difícil para ella penetrar en el Tíbet. Finalmente lo consiguió y bueno, estuvo, ya lo veremos un poco más adelante. El encuentro con el maestro Morya, otro de los grandes temas de su biografía. En su blog de dibujos, que se encuentra, aquí le faltó la seca, bueno, se encuentran los archivos de Adyar. Madame Blavatsky dice que conoció a su instructor, el maestro M, en cuerpo físico por primera vez en Ramsgate el día que cumplió 20 años, el 12 de agosto de 1851. Sin embargo, le dijo a la condesa Constance Westminster que Ramsgate era un pretexto, que solo había tenido lugar ese encuentro en Hyde Park, en Londres. Ella le dijo a Sinet que eso fue en el año de la primera embajada de Nepal, es decir, en 1850. Es casi seguro que HPV estuvo en Londres el verano de 1854 porque dice que volvió a encontrarse con su maestro en la casa de un desconocido en Inglaterra, donde había venido en compañía de un príncipe nativo destronado. Se trataba sin duda del príncipe Dulep Singh Maharaj de Lahore. Bueno, eso es lo que dice respecto al encuentro, que ella ya lo conocía, el maestro Morya. Y es muy especial, muy peculiar. Hay varias citas en diferentes biografías sobre estos encuentros que tuvo con los maestros, y uno de los más espectaculares es cuando encuentra al maestro Kache ya en el Tíbet, y dice el maestro Kache que nunca vio una persona tan efusiva, tan impresionada, tan alegre, tan expresiva respecto a la gran dicha que le causó el conocerlos. Algo un poco que recuerda en los anales de la teosofía, también el encuentro que tiene la señora Rusak, cuando la señora Rusak también encuentra a los maestros y tiene también una explosión impresionante de admiración hacia ellos. Bueno, ahora nos vamos al famoso Tíbet, algo que va a marcar a Blavatsky de una manera peculiar. Otra vez había que hacer aquí una supersíntesis porque esto es muy, muy extenso.
El tema de la estadía de Madame Blavatsky en el Tíbet está envuelto en un montón de misterios, ya que mantuvo en secreto la información específica y de lo poco que se sabe es lo que compartió pues, con todas las personas con las que ella hablaba. En 1884 ella escribió lo siguiente: he vivido diferentes periodos en el pequeño Tíbet como en el gran Tíbet, y estos periodos combinados cubren más de 7 años. Sin embargo, nunca he declarado ni verbalmente ni con mi firma que haya pasado 7 años consecutivas en un convento. Lo que he dicho y repito ahora es que he estado en conventos lamaístas, he visitado Chigatse, el territorio de Tashilumpo y sus alrededores, y que he ido incluso más allá a lugares del Tíbet que nunca han sido visitados por ningún europeo. Y no existe ninguna posibilidad de que lo hagan. En algún momento de 1852 intentó ingresar al Tíbet a través de Nepal. El primer intento fracasó, según creía ella, por la oposición de un funcionario británico. Cuando intentó cruzar el río Rangit, la vieron y la trajeron de vuelta, la pescaron y va para atrás. En 1855 ella junto a unos amigos elaboraron un plan para infiltrarse otra vez en el Tíbet, usando varios disfraces. De acuerdo con Sinet, HPV cruzó el territorio tibetano con la ayuda de un chamán tártaro que se dirigía a su hogar en Siberia, mientras que a los otros se les impidió llevar a cabo ese plan. Se presume que en algún momento en 1868 HPV llegó a algunas regiones del Tíbet vía India. Ese es el viaje en el que conoció al maestro KH por primera vez y vivió en la casa de la hermana de él en Shigatse. El 11 de noviembre de 1870, su tía, la señorita Nikadeya Andreyevna de Farayev, recibió la primera carta conocida del maestro KH en el que decía que no se preocupara, que ella estaba bien y que regresaría con su familia, que no estuvieran tan neuras porque no tenían noticias de ella. Es importante tener en cuenta que el término Tíbet se utilizaba entonces de una manera general que incluía no solo al Tíbet, sino era mucho más grande. Entre otras cosas, la región de Ladakh, es decir, todas las regiones que ahora ya no pertenecen a lo que es el Tíbet, y el Tíbet tampoco se llama Tíbet, ya sabemos toda la historia. Aquí hay varios detalles sobre la estancia en el Tíbet. Voy a empezar por el verde. En 1893, Olcott y un amigo viajaban en tren por la India y encontraron a un oficial retirado de la Armada, Mayor General Charles Murray. Durante el curso de la conversación en tren, que es una casualidad, se mencionó la asociación de Olcott con la Sociedad Teosófica y Murray señaló que años antes había prevenido a HPV de no entrar al Tíbet. Es decir, se encontró con la persona que no dejó entrar a HPV al Tíbet. Olcott escribió en la contratapa de su diario los detalles de este descubrimiento y Murray atestiguó con su firma lo siguiente. Dice, el 3 de marzo de 1893, Ed y yo encontramos en el tren entre Nati y Calcuta al mayor general Murray, retirado de la infantería, en Bengala, ahora presidente de la municipalidad de Monjir, quien se encontró con HPV en 1854 o 55, en Kumpavare, a los pies de las colinas de Darjeeling. Darjeeling es donde están los tés y todo eso, y es otra de las fronteras muy cercana a lo que es bueno, ya saben, para poder pasar. Él era entonces capitán comandante de los mineros y zarpadores de Sebundi, y ella trataba de entrar al Tíbet vía Nepal para escribir un libro, y para esto deseaba cruzar el río Rungit. El capitán Murray fue informado por el guardia de una dama europea, había pasado hacia ese camino, así que fue detrás y la trajo de regreso. Ella estaba muy enojada, pero fue en vano. Permaneció con el capitán y la señora Murray alrededor de un mes y partió al ver su plan fracasado porque no la iban a dejar pasar. Luego el capitán Murray escuchó de ella desde la lejana Digapur. Ella parecía tener alrededor de 30 años y estaba furiosa. Bueno, el memorándum anterior es correcto, esto es del señor Murray, y este es un detalle para constatar las complejidades para que HPV entrara al Tíbet, al principio, pero obviamente se esmeró y al final lo consiguió. En 1854, luego de que el plan de HPV para entrar al Tíbet fuera arruinado por Murray, ella partió de la India. Explicó al príncipe Dunonov que cuando su maestro le escribió, regresa a Europa y haz lo que quieras, pero está siempre lista para regresar, se lo dijo su maestro, ella tomó un pasaje a Gwalior, que naufragó cerca del cabo, pero fue salvada por otras 20 personas. No hay detalles disponibles de lo seguro. O sea, todo el tiempo estuvieron salvando a Blavatsky. Luego le explotó una parte de polvo. Andaba por todos lados corriendo peligros, pero siempre fue salvado. Este incidente, dice Sinet, puso punto final a los merodeos de Blavatsky por el Tíbet. De hecho, le pidieron que se retirara porque venía ahí una crisis complicada, una crisis política y lo que fuera. Entonces, ya no eran buenos momentos para entrar. Y ella fue conducida de regreso a la frontera por caminos y pasos por los cuales ella no tenía conocimiento previo. Él añade que ella fue dirigida por su guardián oculto para abandonar el país brevemente antes de que comenzaran los problemas de la India de 1857. Esto lo refiere Montin Sepori, que estalló en mayo, el motín de Sepoy, que estalló en mayo y se extendió tanto que la ley británica estuvo seriamente amenazada. HPV partió de Madras en un velero holandés y fue a Java por orden de su maestro para cierto trabajo y luego regresó a Europa. Bueno, otro detalle más, ella se encontraba un día caminando cuando para su asombro vio a un alto hindú en la calle con algunos
príncipes indios, inmediatamente lo reconoció. Su primer impulso fue correr hacia él para hablarle, pero él hizo a ella un signo de no moverse, y ella permaneció muda mientras él pasaba. Al día siguiente ella fue a Hyde Park por una caminata para pensar sola sobre su extraordinaria aventura, y al mirar hacia arriba vio la misma forma que se acercaba, y entonces su maestro le dijo que había venido a Londres con los príncipes indios para una misión de importancia, y que estaba deseoso de encontrarla personalmente para requerir su cooperación en un trabajo que debería emprender. Hizo un esbozo de la naturaleza del mismo. Para prepararse por la importante tarea, ella debería pasar 3 años en el Tíbet. La misma condesa estaba en Inglaterra en el momento en que la visita de los indios, y recuerda haber escuchado que ellos y sus acompañantes eran un conjunto de hombres refinados y que uno de ellos era tremendamente alto para la época. Es decir, medía 1,82 de estatura, más o menos en promedio, de acuerdo a la biografía de Cranston. Si hacemos una síntesis de este collage, entonces estamos viendo que sí tenía indicaciones de ir al Tíbet, y de ahí su interés en penetrar, que cuando por fin iba a hacerlo no eran los momentos apropiados porque iba a haber una revuelta, y luego que hubo un capitán que le impidió el paso, cosa que ella narró muy poco, pero luego Olcott se lo encontró en un tren, y finalmente, bueno, que ya sabemos que, pues todo lo que pasó. Por eso estoy haciendo este collage para hacer esa síntesis del famoso Tíbet. En una carta a alguien que le preguntaba por qué fue enviada al Tíbet, ella responde: en verdad no hay ninguna necesidad en absoluto de ir al Tíbet o India para entrar en algún conocimiento y poder, los que están latentes en toda el alma humana, pero la adquisición del conocimiento y el poder superior no solo requieren muchos años del más severo estudio iluminado por una inteligencia superior y una audacia que ningún peligro doblegue, sino también, paralelamente, muchos años de retiro en soledad y la asociación con estudiantes que persiguen el mismo objetivo en un lugar que persevere naturalmente para el neófito, el absoluto silencio y quietud que es el Tíbet, incluso hoy, donde el aire es libre a millas a la redonda, incluso hoy, de toda influencia mefítica. La atmósfera y el magnetismo humano completamente puros y ninguna sangre animal se derrama. Bueno, eso es el Tíbet hoy y así era anteriormente. Entonces el Setsuo Panchen Lama vivía en una ciudad monasterio de Tashilhunpo, cerca de Shigatse. El Panchen Lama, bueno, ya saben que es la persona encargada de... Hay dos grandes encargados de la sabiduría tibetana, que son el Dalai Lama, que es el líder como más político, más religioso, y el Panchen Lama, que cuida todo el conocimiento, que cuida el legado, por así decirlo. Entonces, vivía en un monasterio en Tashilhunpo, que es uno de los monasterios que todavía está abierto y todavía funciona, cerca de Shigatse. Y aparentemente fue aquí que HPB fue en su estadía en el Tíbet, o sea, se fue a Tashilhunpo. Lhasa, que es la capital, estaba mucho más lejos de la frontera india. Sin embargo, ya sea que su destino haya sido Lhasa o Shigatse, algunos de los pasos que era necesario cruzar estaban pues muy arriba, 14,000 pies, que eso es más o menos como 4,000 metros de altura. Pies sobre el nivel del mar, y el viaje debe haber sido cansado en extremo. Stephen Haldane, explorador sueco del Tíbet y Asia Central, escribe sobre sus viajes a través de las gloriosas montañas gigantes de nieve, picos nevados y laberintos de valles escondidos, ofreciendo el más magnífico escenario de ese mundo. Penetramos más y más profundo lo desconocido, dejando atrás a nosotros una tras otras cadenas de montañas. Después de cada paso se abría entre nosotros una nueva tierra desplegada en su panorama desolado y salvaje, vacío, como si estuvieran en Marte. Hasta la fecha es igual. Bueno, esas son entonces, sabemos, no había GPS, no había nada por el estilo, estaban ahí solos, pasaba cualquier cosa, pues ahí se quedaban. Es una foto de Tashilhunpo, que tiene esta como pared ahí enorme, esta es una foto actual, y este es más o menos cómo están estos hoy en lo que ahora es el Tíbet, en Lhasa, que es en el Tíbet central. Aquí está Shigatse, aquí está Gyantse, y por allí, por esta zona, está el monasterio de Tashilhunpo. Bueno, durante el periodo final de la estadía de HPB en Tíbet, parece que se encontraba en las montañas de Karakoram, al norte de Kashmir, parte del gran panorama himalayo hacia el occidente de Shigatse y Lhasa. Según su hermana Vera, ella estuvo ahí con el Mahatma KH. Bueno, entonces vamos con las materias de Karakoram. Eso es un viaje bastante largo. Que vivía con su hermana y sobrino, el Mahatma Morya. Escribe Vera, su propio gurú no tenía residencia permanente y viajaba constantemente, viviendo de donde lo necesitaban en ese momento. KH también viajaba frecuentemente en misiones que a menudo a Tashilhunpo. HPB dice que lo encontró por primera vez en 1868. En una carta a la señora Billings, el 2 de octubre, HPB escribió que el hogar de KH se encuentra en el pequeño Tíbet, que ahora pertenece a Kashmir. Bueno, del Tíbet se puede hablar una barbaridad, pero seleccioné nada más esa parte. Para el que quiera profundizar, pues hay que leer los libros y hay que profundizar en ellos, hay que buscar los recortes de los periódicos, hay que buscar todo lo que es la investigación secundaria o un paralelo, es decir, otros reportes que no sean teosóficos, donde se hable de estos viajes y se hable de la presencia de Blavatsky en diferentes partes. Y así es como uno puede tener más o menos, armar
el puzzle completo que es de estas estancias que duraron mucho tiempo. Vamos ahora con la sociedad espiritista. Las sociedades espiritistas que empezaron a hacerse como más famosas en toda Europa en el siglo XIX, entonces en 1871, Madame Blavatsky se embarcó hacia Egipto desde Grecia, donde había visto al maestro Hilarión. El barco llevaba armas y pólvora como protección contra los piratas. El 4 de julio del 71 explotó un cargador de pólvora y se murieron un montón de gentes, pero resultó ilesa. Finalmente llegó a Alejandría con casi nada de dinero, en octubre en el Cairo, ahí conoció la famosa Coulomb, con todos los líos que hubo después, que ya me aclaró Ángela, que ella también averiguó en algunos otros escritos que había alguna vinculación kármica y por eso se hizo esta relación y por eso pasó lo que pasó con esta familia, que pudo prestarle algo de dinero por el momento. Fue aquí que HPV hizo su primer intento de investigar y explicar la naturaleza de los fenómenos que ella tenía facilidad para realizar. Con ese propósito formó la Société de Espiritualidad para la investigación del espiritismo del ocultista francés Allan Kardec, que era súper famoso en esa época. Hay libros y reseñas, hay mucho material de Kardec. Parece que esto se hizo contrariado al consejo de Paulos Matmon, el conocido místico copto y ocultista con el que estaba en contacto en ese momento. Su hermana Vera, que mantenía correspondencia con ella durante estos años, escribió que HPV eligió comenzar de esa manera, ya que no había otra manera de empezar, para que la gente tuviese la oportunidad de ver por sí misma cuán equivocados estaban respecto a las cosas que no eran serias respecto al espiritismo. Primero daba lugar a una enseñanza establecida, aceptada, y luego, cuando el público veía que nada surgía de esta, ofrecía sus propias explicaciones. Sin embargo, la Société Espirité fracasó al cabo de 2 semanas debido a que Blavatsky no pudo encontrar mediums honestos que pudieran ayudarlo con estas demostraciones. Y aquí están los libros de la época. Este es del famoso Kardec, de los más famosos que tiene, el libro de los espíritus. Luego tenían su propio journal, su propio revista, Le Journal de Spirité. Y luego ya esto decantó en que fue la revista que más, digamos, posterior, que tuvo una difusión mucho más grande, que era el espiritismo en francés. Luego se va a Estados Unidos. Probablemente en junio del 73, mientras estaba en París, Madame Blavatsky recibió una orden de su maestro que se dirigiera a Nueva York, donde arribó el 7 de julio. Hay que recordar que para moverse en aquella época eran semanas. Para ir de Suez a Bombay eran 2 o 3 semanas. Para ir de Londres a Suez eran igual otras 2 o 3. O sea, era una locura. Había que esperar que saliera un barco de cualquier nacionalidad, luego montarse en el barco y luego pasaba de todo por los malos tiempos, por lo que fuera. Entonces, bueno, aquí se va a Nueva York. En julio de 1974, el señor Olcott se interesó en el espiritismo y decidió investigar e informar como periodista fenómenos espiritistas que tenían lugar en la granja de los Eddy. ¿Se acuerdan? Hay mucha literatura al respecto. En Vermont. Regresó a Nueva York después de unos días y publicó un informe para el New York Sun. El 17 de septiembre regresó a Chittenden para llevar a cabo una investigación más profunda. Y el 14 de octubre, siguiendo las instrucciones recibidas, HPV se reunió con él. Y rápidamente se hicieron grandes amigos, Olcott y ella. Por medio de su entrenamiento oculto, Madame Blavatsky había desarrollado habilidades psíquicas que le permitían dirigir a los elementales, que también ya sabemos que son ciertos poderes invisibles de la naturaleza, pues entre paréntesis, porque todos sabemos qué son, a través de los cuales, de los elementales, ella podía realizar muchos fenómenos, ayudado por ellos. El coronel Olcott comenzó a presenciar algunas de esas habilidades y naturalmente se interesó mucho. A medida que ella comenzó a instruirlo en la ciencia oculta y la filosofía esotérica, los dos comenzaron a trabajar juntos en conexión con el movimiento espiritista de Estados Unidos. Esta zona de la historia de Blavatsky es enorme y hay un montón de libros y hay libros completos sobre el tema de los Eddies y todo lo que pasó en aquella casa y los espíritus que aparecieron. Hay un montón de información. Esta es la nacionalidad que le dan a Blavatsky una vez que la tramita. Ya es Citizen of the United States of America, una vez que hace el trámite para hacerse norteamericano. Segundo matrimonio, el 13 de abril de 75, unos meses después de fundar la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky se casó con un importador de Georgia que vivía en Filadelfia, que se llama Betanley. La boda fue dirigida por el reverendo Furness en la primera iglesia unitaria de Filadelfia. Ella aceptó ese matrimonio después de que su pretendiente estuvo de acuerdo en que ella podría conservar su nombre y su independencia, y era un matrimonio solo nominal, es decir, no iban a tocarse. El coronel Olcott estaba asombrado por la situación y más tarde ella le dijo que la situación era resultado de complicaciones kármicas, por eso estaba casando con él, de vidas pasadas. El matrimonio se disolvió después de varios meses y Bethany solicitó el divorcio, que finalmente se otorgó en 1878, en el que George, que ya estaba en escena, actuó como abogado de Blavatsky, porque George, a partir de ahí, como era abogado, va a estar en escena en muchas cosas.
Y aquí hay unos detalles interesantes. El Perro Blanco, así se llama, una cafetería que hay en esa zona de Nueva York, perdón, de Filadelfia. En 1965, Madame Blavatsky residía en la calle Sandstrom de Filadelfia, Pensilvania. A finales de enero se lesionó la pierna y la rodilla, tuvo un accidente. A mediados de abril, John King curó la pierna, pero el problema regresó debido a la falta de descanso. Ella no descansó y volvió a inflamarse. En mayo su pierna empeoró, quedando paralizada, y los médicos y cirujanos dijeron que la pierna podría ser amputada. Ella descartó el consejo diciendo: imagínense la hija de mi padre con una pata de palo, ni pensarlo. Imagine mi pierna yendo a tierra por los espíritus antes que yo, o sea, su pierna yendo a la tierra de los espíritus antes que ella. Un mensaje precipitado de John King decía que él lo curaría. El 3 de junio a la medianoche, HPV se puso fría, sin pulso y rígida. Su pierna lesionada se había hinchado al doble de su tamaño natural y se había vuelto negra. Su médico había perdido toda esperanza y sus asistentes pensaban que estaba muerta. Sin embargo, en pocas horas la hinchazón disminuyó y ella revivió. Su pierna fue curada, posteriormente se utilizaron cataplasmas frías y todo esto con un chorro blanco acostado sobre la noche, sobre esta. Y por eso hicieron esta cafetería que se llama El Perro Blanco. Ahorita va a venir el tema de la anécdota, que es un tema de anécdota muy peculiar. Bueno, aquí esto que estamos viendo se puede ser explicado a través de lo que es el tratamiento homeopático. El tratamiento homeopático trata normalmente los atorones del proceso natural de curación, y cuando se queda una piedra inflamada que ya no va ni para atrás ni para adelante, lo que hacían las medicinas antiguas, entre ellas la homeopatía, era estimular a la pierna para que continuara su proceso inflamatorio y siguiera el ciclo de enfermedad y curación. Por eso se puso negra, por eso se agrandó y luego empezó el tramo de curación, pero por supuesto aquí hay una curación metafísica muy interesante a través de John King. Y ahora nos vamos con la fundación de la Ciudad Teosófica. Ya no les puse el detalle de por qué se llama el perro blanco acá, porque todo el tiempo que estuvo enferma había un perro blanco y entonces se quedó como, es una anécdota que se sabe hasta la fecha en Filadelfia, por eso está aquí este bar del perro blanco, que era exactamente en el domicilio donde en aquel entonces vivió Blavatsky. Vamos ahora con la fundación de la Ciudad Teosófica. En julio de 1865 escribió en su álbum de recortes: las órdenes recibidas de la India indican que se debe establecer una sociedad filosófico-religiosa y se debe escoger un nombre para esta también, que debe elegirse a Olcott. El 7 de septiembre, unas 16, 17 personas se unieron a HPV en Irving Palace 46 para escuchar una conferencia de Felt sobre el perdido canon de la proporción de los egipcios, el famoso canon de la proporción, griegos y romanos. La charla fue recibida con entusiasmo y Olcott escribió en un trozo de papel: no sé si sería bueno formar una sociedad a partir de este tipo de estudio, es decir, reuniéndonos para tocar ciertos temas. Se lo entregó al señor George para que se lo diera a Blavatsky, como los que se portan mal en una clase mientras está hablando el orador, quien asintió con la cabeza. A Blavatsky le pareció perfecto y en las siguientes reuniones se decidieron los estatutos y se eligió a los directivos. Es decir, empezaron a formar una sociedad en donde iban a haber speakers que iban a dar temas, etcétera, con el coronel Olcott como presidente y Felt y Seth Pronkatz como vicepresidentes. Había un par de hermanos ahí y un montón de gente. Esa es la minuta de la primera reunión que hubo, que todavía puede uno tener acceso a ella. El 17 de noviembre, 70 días después de haberse propuesto la formación de la sociedad, el coronel Olcott pronunció su discurso inaugural como presidente fundador de la reciente establecida Sociedad Teosófica. Esta es una supersíntesis también de este suceso, simplemente para agregarlo a la biografía de HPV. Vamos ahora con el viaje a Ceilán, que también me lo pensé mucho si lo ponía o no, pero me pareció que también es relevante. Bueno, el 19 de mayo de 1980, por invitación de dos monjes budistas principales de Ceilán, que ahora es Sri Lanka, Madame Blavatsky y un grupo de teósofos fueron a la isla. Aquí tomaron pansil, es decir, se identificaron formalmente con el budismo. Al recitar los 5 preceptos del Panchasila, del Vajrayana Vihara, de Galé, el coronel Olcott certificó esto de su puño y letra. Esto es para certificar que el 19 de mayo de 1880 los fundadores de la Ciudad Teosófica, Madame Blavatsky y yo, tomamos el Panchasila por primera vez en el Vijnana Vihara de Armenia de Tera. Y aquí está la hoja, entonces la hoja que la podemos, está firmada por Henry Olcott, y esto es para certificar entonces que en 1880, en la sociedad esta, tanto Blavatsky como él tomaron el famoso modelo budista. Existe la hoja, existe en internet, se puede bajar. Bueno, en el mundo budista de Sri Lanka, los niños de todas las clases adoran al señor Buda, como es lógico, todas las mañanas ofreciendo flores antes de que llegue el maestro a dar clase. Antes de que comience el primer periodo de estudio se ofrece pansil,
o los 5 votos laicos o 5 preceptos. Eso es el Pansil, lo que ofrecieron acá en esta ceremonia. Aparte de esta tradición, se ofrece a los estudiantes una sesión de meditación de 5 a 10 minutos y varios días a la semana para mejorar su mente para la educación y darles un nuevo comienzo al comienzo de la semana. Es decir, cuando empieza la semana, se otorgan flores, se hace una meditación y a eso se le llama entonces el ritual de Pansil. ¿Qué tiene? Como guía de comportamiento de cada día, el Buda prescribió 5 preceptos o reglas que tienen que ver con el famoso modelo de Pansil. No quitarás la vida a ninguna vida, de nada que tenga habido, no tomar lo que no te ha sido dado, no tener una mala conducta sexual, no mentir y no ingerir tus sustancias tóxicas que puedan envenenar la mente. Y luego esto está en Gale, que es el idioma tamil, en una ciudad situada al noreste de Sri Lanka, 120 kilómetros de Colombo. Se cree que en la actual ciudad de Gale era el puerto de la antigua Tarsis, la cual el hebreo Salomón enviaba en busca de marfil y pavos reales que indica la Biblia. Entonces todo esto de alguna manera está vinculado. Una suerte que no tuvo los pueblos americanos, que estaban alejados de todo, pero estos pueblos, al estar de alguna manera más enraizados geográficamente, casi siempre podemos encontrar cierta vinculación geográfica entre diferentes épocas históricas. Bueno, pues el verdadero cuartel general de la Casa de HPV en la 8ª avenida de la calle 47 se había convertido en el más atractivo salón de la metrópolis de HPV. Había mudado allí en el mes de julio de 1876. Un mes más tarde, un periodista en Nueva York la nombró la Lamacería en Nueva York. Tuve la curación psicopática de este secreto en una aldea del sur de Ceilán en el curso de la gira que estoy hablando. Creo que fue Pitibela a 5 millas de Galle, pero no estoy bien seguro porque no anoté especialmente la curación, entre otras, efectuadas el mismo día. Mi intérprete, mi secretario, mi criado, así como numerosos testigos, podían recordar las circunstancias y pone en duda esta teoría. Y eso me basta. Me trajeron a un hombre que sufría de hemiplegia o parálisis de un lado del cuerpo. Me puse a hacerle pases sobre su brazo a lo largo de los nervios y músculos y soplándoselo de tiempo en tiempo. En menos de media hora le devolví el brazo toda su flexibilidad. Podía moverlo alrededor de su cabeza, abrir y cerrar los dedos, coger la pluma y hasta un alfiler. En una palabra, hacer con él todo lo que desease. Entonces, como ya llevaba varias horas trabajando sin cesar, me sentí fatigado y pedí a la comisión que se hiciese sentar y me diera un poco de reposo. Mientras yo fumaba una pipa, la comisión me dijo que ese enfermo era un hombre muy rico y había gastado 1.500 rupias con médicos sin obtener curación y que era conocido como muy avaro. De todas las cosas que repugnan al ocultista, la avaricia es una de las principales. Es una pasión baja e innoble. Mis sentimientos hacia el enfermo se transformaron enseguida, dice Olcott. Le hice preguntar por los miembros del comité cuánto pensaba dar para el fondo escolar. Comenzó a gemir el paciente y dijo que era muy pobre y que los médicos le habían costado bien caro, pero que daría 1 rupia. Esto era demasiado, le dije. Aunque hubiese gastado en vano 1.500 rupias, su brazo estaba ahora colgado, curado gratis. Que se fuese a gastar el resto de sus rupias en hacerse curar por médicos con su pierna paralizada y que guardase la rupia que destinaba a las escuelas budistas para engrosar los honorarios. Les pedí que se llevasen a aquel personaje que no quería volver a verlo, pero el comité entero me suplicó que volviese sobre mi acuerdo porque aquella sola palabra, dinero, serviría de pretexto a los ataques de nuestros irreconciliables enemigos. Pero no podía decir que yo hubiese sacado jamás ni un céntimo de mis curas, ni que hubiesen utilizado estas como cebo para obtener suscripciones. En vista de esto, hice que trajeran otra vez al enfermo, otra media hora de tratamiento libró a su pierna de la parálisis y se fue andando tan bien como cualquiera. Mi secretario le hizo escribir un certificado de curación que guardo entre los papeles de esta gira por Ceilán. Aquí gira es con G, perdón, hay un error ortográfico. Vean ustedes las cosas que hay en este libro de Olcott de Historia de la Ciudad Teosófica, tomo 2, que todo esto se inicia gracias a este encuentro que hacen HPV y él por todo lo que es Sri Lanka y las habilidades de curación que tenía él. Bueno, pasamos ahora a las publicaciones. La primera, como sabemos, Isis sin velo. El primer gran esfuerzo literario de HPV fue Isis sin velo, una respuesta crítica al creciente materialismo tanto en instituciones científicas como religiosas. El libro se inició en 1835, unos meses antes de la formación de la Sociedad Teosófica, aunque en ese momento HPV no sabía qué sucedería con la creciente pila de manuscritos. Descrito como una llave maestra para los misterios de la ciencia y teología antiguas y modernas, el libro fue publicado en 2 volúmenes el 29 de septiembre de 1877 y se convirtió rápidamente en un clásico de la literatura oculta. 2 grandes ediciones de esta obra, que hizo época, es decir, fue muy esperada y muy celebrada y muy leída, se vendieron inmediatamente y desde entonces han aparecido nuevas ediciones. El 18 de diciembre de 1878, 5 meses después de haberse nacionalizado oficialmente como ciudadana de Estados Unidos, Madame Blavatsky, junto con Olcott, Bill Bridge y Rosa Bates, se marcharon a la India vía Inglaterra. Nunca más regresaría al país. El grupo llegó a Londres el 3 de enero de 1879
y pasaron 2 semanas en la casa de la señora Billing, zarparon rumbo finalmente a Open Bay el 19 de enero, y este es una del libro que ya todos conocemos, de Isis Simbel. Isis fue publicada en septiembre de 1937, los 2 volúmenes fueron dedicados a la Sociedad Teosófica fundada en Nueva York, para estudiar los temas de los cuales se trata. Fue un éxito instantáneo, del cual nadie estuvo sorprendido como Elena Blavatsky. El American Bookseller escribió: la venta es impredecible para un trabajo de esta clase, tan sofisticado, tan complejo, tan difícil de leer. Sin embargo, los 1000 ejemplares se agotaron en 10 días, después de la fecha de publicación, lo cual en esa época era una locura del éxito de un libro. O sea, nada se vendía tan rápido. La demanda es tremenda y mucho más allá de las expectativas de los editores. Surgieron estas varias impresiones, reimpresiones. Isis jamás ha estado fuera de la imprenta y actualmente la publican 3 casas diferentes. Aquí tenemos algunas noticias que se publicaron en Estados Unidos. Debe reconocerse que ella es una mujer destacada que ha leído y visto y pensado más que muchos hombres sabios. Su trabajo abunda en citas de docenas de distintos lenguajes, no por el simple propósito de erudición, sino para sustanciar los criterios peculiares. Sus páginas están adornadas con notas al pie que establecen autoridad de algunos de los escritos más profundos del pasado. El trabajo demanda la mayor agilidad de atención en los pensadores y amerita una lectura analítica. Esto escribió el Boston Evening Transcript. Boston era la ciudad culta de Estados Unidos durante mucho tiempo y ahí estaban los periódicos más sólidos. En la actualidad queda todavía el Boston Globe, pero en realidad esto era una opinión muy calificada. Un ensayo sumamente leíble y exhaustivo sobre la tremenda importancia de restablecer la filosofía hermética en un mundo que cree ciegamente que se ha superado. Esto es de New York World. Bueno, un libro maravilloso, tanto en el tema como en su explicación, etcétera, en el Daily Graphic, y luego quien lea cuidadosamente el libro conocerá todo lo maravilloso y místico, excepto quizá las palabras que hay ahí, es fácil pronosticar la reacción que tendrá este libro, con sus peculiaridades sorprendentes, su audacia, su versatilidad, su prodigiosa variedad de temas que anota y trata. El New York Herald. El editor de New York Times escribió a Bordon que lamentaba no poder comentar Isis porque tenía un sagrado horror, una imagen de Madame Blavatsky de sus cartas. Hasta en Londres, el público opinion, cuyas severas críticas eran temidas por artistas y escritores, llamaron a la obra uno de los trabajos más extraordinarios del siglo XIX. El renombrado publicista británico y vendedor de libros Bernard Quadris escribió en el Boughton: el libro evidentemente hará su camino hasta Inglaterra y llegará a ser un clásico. Estoy muy contento de ser su agente en inglés. Bueno, lo que estamos viendo acá es que tuvo un aterrizaje impresionantemente bueno. Y aquí hay varias razones. Lo que yo escuché alguna vez con uno de estos monjes muy sabios dice, bueno, es que ese lenguaje va a la memoria reminiscente del que lo lea. Y si no pone obstáculos, la parte reminiscente constata la veracidad de lo que ahí se dice, lo cual establece un puente de enorme profundidad, porque de alguna manera se constata desde la profundidad del lector la relevancia y la verdad de lo que ahí se dice, y al mismo tiempo estas verdades, que son verdades reminiscentes, saltan a la luz para que las personas que no hayan construido el puente puedan, a través de lo intelectual, por lo menos empaparse de estos contenidos. Isis Simbel se ordena en 2 volúmenes. El trabajo que ahora se somete a juicio del público es fruto de una ínfima relación con adeptos orientales, dice Blavatsky, y su estudio de su ciencia. Se ofrece a aquellos que deseen aceptar la verdad donde pueda ser encontrada y defenderla, aún recibiendo el prejuicio popular en su rostro. El prejuicio es un intento de ayuda para que el estudiante encuentre los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Este libro quiere hacer justicia y hablar de la verdad sin malicia o prejuicio, sin mostrar piedad al error entronizado, ni respeto por la autoridad usurpada. Vean nada más qué barbaridad, cómo escribe. Demanda para el pasado expoliado de aquel que por sus logros durante tanto tiempo se le ha negado. Reclama la restitución de vestiduras prestadas y la reivindicación de gloriosas reputaciones hoy calumniadas. Esto en inglés es una locura, lo bien escrito que está, y en castellano pues no está mal. Vean ustedes la potencia. Acuérdense que hay aquí algo de lo descubierto en estos temas, es lo que se llama literatura de poder, es decir, la forma como las composiciones, como si fueran constelaciones del cielo, como si fueran armonías musicales, la forma como son organizadas los verbos, adverbios, adjetivos, verbos operativos, si se hace una constelación apropiada, tiene un poder monumental. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo y por eso quise ponerlo tal como estaba. En el prefacio del volumen 2, HPB escribe: de ser posible hubiéramos mantenido ese trabajo lejos de las manos de muchos cristianos a los que la lectura no beneficiaría y para los cuales no fue escrito, no fue para ellos. Hablo de aquellos cuyas vidas en pecado reflejan el glorioso ejemplo del profeta de Nazaret,
y por cuya boca habla erróneamente el espíritu de verdad a la humanidad. Estos han ennoblecido al cristianismo, pero hubieran arrojado el mismo brillo sobre cualquier otra fe que hubiesen profesado, es decir, eran fanáticos. Ellos se encuentran en este día en púlpitos y bancos, en palacios y cabañas, pero el creciente materialismo y el mundanismo y la hipocresía disminuye su número día a día por suerte. Su caridad y fe, siempre en la infalibilidad de su Biblia, los dogmas y el clero producen una actividad plena en todas las virtudes implantadas en nuestra naturaleza como bueno, esto tiene menos potencia que esto, pero aquí les dejé esto para que lo vean porque es muy interesante cuando ella como amanuense empieza a escribir cosas de este calibre, pues uno se da cuenta que aparte son sumamente inspiradoras y sumamente profundas. Este es el último capítulo y aquí están los famosos 10 puntos, que yo creo que todos los conocen, no lo voy a ver todos, pero vamos a mencionar algunos. Entonces, en el último capítulo encontramos los famosos 10 puntos de Isis. No hay milagros, esto está muy explicado, todo lo que suele el resultado de la ley eterna, inmutable y siempre activa. La naturaleza es trina, hay una naturaleza visible, objetiva y una naturaleza invisible. 3. El hombre también es trino, tiene un cuerpo objetivo físico y uno astral vitalizante o alma. El hombre real, etc. 4. La magia como ciencia es el conocimiento de estos principios y de la forma por la cual el individuo adquiere mientras se encuentra en el cuerpo físico. 5. El conocimiento arcano, mal aplicado, es hechicería. Usado benéficamente, la magia verdadera o sabiduría. Sabiduría y hechicería en función de los fines a los que se aplica. La mediumnidad es lo opuesto al adeptado. El medium es el instrumento pasivo de influencias extrañas. El adepto se controla activamente a sí mismo y a todas las potencias inferiores. 7. Todas las cosas que alguna vez fueron, son o serán están registradas en la luz astral. 8. Las razas de los hombres difieren en dones espirituales como en color, estatura o cualquier otra cualidad externa. 9. Una frase de la habilidad mágica es el retiro voluntario y consciente del hombre interno, en su forma astral, del hombre externo, el cuerpo físico. Y 10. La piedra angular de la magia corresponde a un conocimiento íntimo, práctico sobre el magnetismo y la electricidad y sus cualidades, correlaciones y potencias. Bueno, eso viene y muchas otras cosas más, ya lo sabemos en esta obra tan compleja, tan bien recibida por la población y donde tanta sabiduría se comparte con el género humano. Aquí hay otra foto entonces de uno de los lomos de la obra, y a quien quiera leer esto con detalle en las logias o por su cuenta, cuando esto aparezca publicado, pues puede verlo con más detalle para ir así, siguiendo la lectura. Explicaciones complejas. Vamos ahora con la sociedad teosófica. Bueno, muchos fenómenos, nada más escogí 2 o 3. Durante este periodo se encuentran descritos en el volumen de hojas de un viejo diario, ya lo sabemos. La afamada fundadora de Gotham Book, Martin de New York, Frances Steloff, una vez envió una copia del volumen al matemático Ouspensky, autor de Tertium Organum, primer discípulo de Gurdjieff, o sea, de los matemáticos más sofisticados, más desarrollados, más famosos del periodo donde ellos vivían. Querida señora Steloff, que es esta de aquí, es la fundadora de Gotham Book, o sea, una de las grandes editoras que existía, y estaba muy mayor, y mandó esto a uno de sus mejores autores. Querida señora, le dice, le agradezco muchísimo su libro y le deseo ayudarme, pero yo ya tenía un ejemplar de este libro, no necesita usted enviármelo, ya había yo leído, así que le devuelvo su libro con gran agradecimiento. Conseguí este libro en Inglaterra y lo leí por vez primera el año del fallecimiento de Olcott en 1907. Siempre lo consideré el libro más extraño del universo, porque a pesar de todo, la gente puede decir que siempre sentí que Olcott nunca mintió. Esto es lo más destacable. A pesar de lo difícil de creer, él tenía una fe especial en toda la figura de Olcott. Y ellos, ¿quién es Ouspensky? Pues el creador del cuarto camino, la cuarta vía, una doctrina metafísica, cosmológica, filosófica de orientación idealista, introducida en Occidente por Gurdjieff y Peter Diamanovic Ouspensky. Se basa en la creencia de que el ser humano necesita un procedimiento o sistema para despertar a través del autoconocimiento. Dentro de esta doctrina se reconocen otros 3 caminos, pero no son prácticos debido a que el modo de vida actual. Hay un tipo de camino para cada tipo de persona y el sentido es encontrar la parte olvidada de nosotros mismos. Bueno, es lo que dice el cuarto camino. Este es Ouspensky y el otro es su maestro Gurdjieff, y esta es la famosa editora. Solamente un incidente de esto, pero hay miles en la historia de Blavatsky, miles, que se podrían utilizar para poder embellecer esta parte de su biografía. Bueno, el conocimiento se comprende mejor 3 generaciones más tarde, esto dicen muchos de los especialistas. Las razones de estos fenómenos serán explicados por un chela, uno de los adeptos, en una carta del honorable John Smith, profesor de química de la Universidad de Sydney y presidente de la Sociedad Real de New South Wales. Esta carta fue publicada en el Theosophist en octubre de 1893, en agosto del 59, 60 años después fue reimpreso Proceedings of the Royal Australian Chemical Institute, un artículo titulado El profesor John Smith y la teosofía, un súper artículo. El fenómeno de ósmosis, que aquí lo puede ellos más o menos desarrollar, lo vincula entonces a un estado de la materia, que es el acaso condensado como éter,
y una atomización y diferenciación como las partículas de agua se diferencian en el flujo supersaturado, y esto lo mezcla entonces con uno de los fenómenos que la naturaleza produce y que se llama ósmosis, que es mucho más visible de lo que pasa aquí en la parte etérica y acásica. Esto igual se los dejo para que lo lean con detalle, incluso que rastreen el artículo para que lo puedan leer, pero por eso esto se llama así, que mucho del conocimiento que se divulgó a principios de 1900 en realidad se entendió con profundidad hasta 1950 o 60. Es decir, si cada generación tiene 25 años, 3 generaciones después se entiende. Hay un gran libro donde se explica esto de David Cooper, donde habla de la normonoia, que son los normopensantes, nosotros, los hiponoicos, los que no han querido desarrollarse en el proceso de entender la realidad y por lo tanto no entienden muchas cosas de la realidad en boga, y los metanoicos o hipernoicos, que son los estudiantes adelantados. Entonces dice que en una primera generación de hiponoicos, en la siguiente son normonoicos, es decir, su siguiente generación puede entender lo que no entendían, y la que sigue es hipernoica, es decir, y lo vemos ahora, ¿no? Las teorías de Einstein ahora se ven en las escuelas elementales y antes pues, no los entendían ni siquiera los que estaban en las universidades. La revista emblemática pues, de Theosophist es esta. Aquí aparece el primer número, cómo es publicado, la enorme distribución que tiene, está viva, como sabemos, hasta ahora, y hay 2 grandes revistas, de Theosophist y Lucifer. Hay incluso en Lucifer una serie de explicaciones de por qué se le puso así a la revista, y muchos de los artículos que han sido ahí publicados, que son enormes, y además fueron por las grandes personalidades que nos antecedieron, luego fueron convertidos en libros. Entonces es una revista muy importante tenerla en las logias, es muy importante tener la posibilidad de accesar a ellas. Ya la rama Arjuna de Barcelona pues, comparte con los que quieran leer una gran parte de estos números, no todos, y en la sede internacional hay también la posibilidad de bajarlas y leerlas. Y bueno, esta es una revista muy importante, considero yo, desde mi humilde opinión, mucho más importante en los primeros años en los que salió, porque obviamente los que ahí publicaban eran todas estas figuras, incluida HPV. Ataques y más ataques, aquí están los famosos los Coulomb, y luego el cómo se desmintieron y el cómo se analizaron las pruebas sobre lo que supuestamente ellos hacían mal, y al final cómo Blavatsky pues fue muy atacada, muy atacada. El informe Harrison, que las variadas escrituras involucradas provee ilustraciones, no encuentro clara evidencia de la escritura de HPV y las cartas de KH, y encuentro significativas elementos de que ella no las escribió porque su letra se parecía a uno de los Coulomb. Bueno, no vamos a dedicar saliva a este tema, pero sabemos que fue muy atacada, y quizá el ataque más conocido es el de los Coulomb, porque además produce siempre un poco de escalofrío que después de haber sido ayudados hayan reaccionado con ingratitud de esa forma. Y bueno, aquí están las cartas comparativas que hace el famoso informe Harrison, en donde empieza a ver la letra precipitada de KH y la letra escrita de HPV, y se encuentra con que no hay similitudes. La fundación de la Ciudad Teosófica ya la vimos, este tema ya lo pasamos, y tomando un discurso de Ángels Butrón, el primer presidente fue Henry Olcott, y aquí aparece el recorrido que llevamos hasta el día de hoy, en donde está Tim Boyd como presidente en nuestra sociedad. Entonces, el primer presidente aquí está, el presidente fundador Henry Olcott. Después tenemos a Annie Besant. Después de Besant sigue Arundel, que hizo largo la elección internacional de la sociedad. Luego Ginebra Hadassah, visitó España en ocasión del Congreso Europeo celebrado en Barcelona en 1930, poco antes de que la guerra civil. Después está Cyril Ram, que sucedió a Ginebra Hadassah, hombre sabio, etc. John Coates, prototipo de hombre bueno, como relevo de Cyril Ram, falleció, le tocó la preparación del centenario de la fundación de la Ciudad Teosófica, pero estuvo en la presidencia pocos años, poco después murió. Entonces fue cuando Rada Burnier tomó el testigo, la dirección de Ginebra Hadassah, pronunció en Benares la convención del 30, un discurso que tituló El futuro de la Ciudad Teosófica, y finalmente llegamos a Tim Boyd. Este es el recorrido, lo toca muy bien Ángels, y entonces ya en el discurso de Ángels de este Congreso Europeo podemos ver, o pueden ustedes ver con mucho detalle, cómo arma ella toda esta historia hasta llegar a la última dirección, que es la que tenemos con nuestro presidente, que es Tim Boyd. El nombre. De acuerdo al coronel Olcott, la elección del nombre de la ciudad recién formada fue materia de gran discusión, y aquí hay de tutti frutti, porque resulta que a pesar de que aparentemente se les ocurrió a todos ellos que se llamara Teosofía porque estaban ensayando muchos nombres, luego encontraron con que ya HPV en algunos escritos anteriores ya había mencionado la palabra Teosofía. Es decir,
ya de alguna manera estaba como predestinado el tema a que esto se llamara teosofía. Pero estaban ahí probando una serie de nombres hasta que finalmente se eligió el nombre teosofía. Bueno, existe un debate respecto al nombre de la sociedad, fue elegida meramente en una búsqueda del diccionario, debido a que Madame Blavatsky ya había conectado su conocimiento con el término teosofía unos meses antes, según una carta que hay a Carson. Mi creencia está basada en algo más antiguo que las críticas de Rochester. Bueno, aquí viene todo el por qué se piensa que ya de alguna manera HPV estaba pensando en ese término, pero dejó que el grupo de alguna manera lo eligiera. Y así es como le pusieron nombre a esta sociedad que todos conocemos. Y aquí está la famosa doctrina secreta. Para comprender la escritura de la doctrina secreta es preciso explicar el significado de Tulku. Tulku, que es una palabra tibetana, es el término utilizado por el budismo tibetano en la región Bon para referirse a aquel maestro que ha logrado obtener el control parcial o total de la muerte sobre la forma de su reencarnación y el conocimiento del lugar de su nuevo nacimiento. Además, un tulku es considerado como la emanación de la mente de un maestro con niveles importantes de realización. Los tulkus son respetados con el título de Rinpoche. El ejemplo más famoso es el del Dalai Lama, del que, de acuerdo a la tradición budista, lleva 13 reencarnaciones. Bueno, aquí están los tulkus en los linajes del Tíbet. ¿Por qué? Blavatsky alegó que no era la autora de los libros, sino que habían sido inspirados por los Mahatmas a través de su cuerpo físico, a través de un proceso llamado tulku, que es el que acabo de explicar, que según la autora no es un proceso mediunímico. En enero del 84 se publicó The Theosophist, revista oficial de la Sociedad Teosófica, la noticia de que Blavatsky escribiera una obra mucho más amplia, con más información de su trabajo que había desarrollado en Isis sin velo, y que iba a ser la doctrina secreta. Entonces, Blavatsky dijo que la obra sería ampliada respecto al plan original, lo que supuso una reescritura de muchos de los capítulos. En septiembre de 1876 envió desde Europa a la India, que sería el volumen 1, pero se disolvió inmediatamente después de volver a reescribirlo, en ediciones y cambios. ¿Se acuerdan ustedes que hay un lío ahí monumental de personas que opinaban y decían que podía ser revelado y qué cosas no? Y finalmente, en 1887, Elena Blavatsky estaba muy enferma, al borde de la muerte, y aquí hay un detalle muy interesante. Recibió la visita de uno de sus instructores tibetanos y le dijo la siguiente elección: o bien morir librándose del cuerpo enfermo, o seguir viviendo para poder poner fin a la doctrina secreta. Ella se recuperó y siguió escribiendo la obra. En la primavera de 1887 residía en Londres, donde le completó el trabajo que fue publicado simultáneamente en Londres y Nueva York. A finales de octubre del 88, las últimas palabras de Blavatsky acerca del trabajo fueron las siguientes: este libro está dedicado a los verdaderos teósofos, a los verdaderos buscadores de la verdad. Muerte y testamento. Olcott llegó a Colombo el 10 de junio, desde Adelaida, se reunió con Bertram y embarcaron para Bombay. Ellos dejaron en Bombay un vapor francés, etcétera, etcétera. La señora Besant y yo fuimos a la habitación de HPV después de que ella había fallecido. Después de cuando finalmente llegó cuando llegaron a Londres el 4 de julio fueron muy bien recibidos por George, quien los llevó a las oficinas generales de Avenue Road 19, en donde Olcott fue afectuosamente recibido por la señora Besant y otros residentes de la casa. Olcott describió lo ocurrido después de que llegara. La señora Besant y yo fuimos a la habitación de HPV y luego de un momento de solemne meditación, dice Olcott, juramos ser fieles a la causa, tanto Besant como él, para uno con el otro. La muerte de mi cofundadora me había dejado como un único centro reconocido del movimiento y parecía como si todos los corazones de todos nuestros mejores trabajadores estaban envueltos, más bien dirigidos hacia mí, más que antes. No existe razón para no tomar la descripción de los datos al pie de la letra, aunque el incidente parece más bien extraño. Varios días después declaró: yo pasé algún tiempo solo en la habitación y yo recibí allí lo que era necesario para mi dirección en el futuro. Yo puedo decir simplemente y en una palabra que la médula del asunto que yo debía continuar el trabajo como si nada hubiera pasado. Es el mensaje que recibió Olcott después de la muerte de HPV. Y luego hay un montón de detalles. Por ejemplo, se habla mucho del tema de si Einstein tenía o no relación con la doctrina secreta, y hay una cita que aparece en la revista Reminiscencias, en donde hay un artículo de Jack Brown que dice: yo visité al profesor Einstein, profesor Einstein, y aquí dice que se encontró en su mesa la doctrina secreta y le dijo: ¿qué está haciendo ese libro ahí? Preguntó. Dice: ¿cómo que usted no sabe? Dice: esta es la Biblia de los teósofos. Así como cada religión tiene su propia Biblia, este es un libro muy peculiar, que si ya le había mandado a Heisenberg una copia del libro, etcétera. O sea, sí hay relaciones, hay datos que indican la relación que tenía Einstein con la obra. Y aquí están muchos de los teósofos latinos y los teósofos no latinos. Aquí puse unos cuantos porque no caben todos, pero bueno, aquí tenemos a Damodar, a Krishnamurti y a Radha como hindúes. Luego tenemos a los británicos, está Annie Besant, Leadbeater y Alice Bailey.
Está el Shure, que es de Francia, el Henry Olcott de Estados Unidos, junto con Mari Rusak, de la que ya hablé, Rosso de Luna de España, José Martí Cuba, Salvador Salazar de El Salvador, José Ingenieros de Argentina, Gabriela Mistral de Chile, Yolanda Eunice de Costa Rica, Amado Nermo de México, y un montón de gentes que no son gentes comunes y corrientes, son gentes dotadas de un cerebro peculiar y que normalmente dejaron obras muy importantes y causaron obviamente algún impacto en la sociedad. Estos son fragmentos de La Voz del Silencio, y aquí está: triste el que todos los hombres posean a Alaya y que sean uno con el alma grande y que poseyéndola Alaya les aproveche tan poco. Uy, fuerte, ¿no? Entonces dice Blavatsky: qué triste cosa es que todos los hombres posean a Alaya, que sean uno con el alma grande y que poseyéndola Alaya les aproveche tan poco. Contempla cómo la semejanza de la luna que se refleja en las aguas tranquilas, Alaya es reflejada por un pequeño y grande y se reverbera en los átomos más diminutos. Sin embargo, no logra alcanzar el corazón de todos porque está ahí en los diminutos. Ah, que tan pocos hombres se aprovechan del don, del inapreciable beneficio del aprender la verdad, de lograr la verdadera percepción de las cosas existentes, el conocimiento de lo no existente. Dice el discípulo: oh maestro, ¿qué debo yo hacer para alcanzar la sabiduría? Oh tu sabio, ¿qué haré para obtener tu perfección? Dice el maestro: ven en busca de los senderos, pero lanuce limpio de corazón antes de emprender el viaje, antes de dar el primer paso, aprende a discernir lo verdadero de lo falso. Primer paso, discernimiento, lo siempre fugaz de lo sempiterno, etc. Y de este lado, bueno, escribí Madame Blavatsky, espero representar bien el sentir de todos los teósofos que hoy represento a través de la charla. Me entrego a ti y a tus enseñanzas, a los maestros que te instruyeron, me solidarizo con el enorme sacrificio que has hecho. Me conmueve tu esfuerzo, nos conmueve. Las noches en vela, la tenacidad para dejarnos las obras más profundas y veraces que la humanidad jamás haya tenido. ¿Cómo no aprovechar el regalo que nos has dejado? ¿Cómo desaprovechar la gran oportunidad que nos has brindado? Cuidaremos la sociedad que junto con los hermanos mayores, los Mahatmas, has creado. Procuraremos que este tesoro sea acogido y ayude a las almas que habitan este mundo y les permita conocerse y gestionarse y desarrollarse plenamente. Le enviamos una rosa vestida de admiración y amor intenso allá donde quiera que te encuentres. Te la enviamos desde nuestros corazones, que palpitan emocionados. Perdón. Mientras esperamos tu reencuentro. Y luego ya cuando muere, a manera de epitafio podemos decir: aquí yacen las cenizas de quien consagró su vida a la causa teosófica, que consiste principalmente en formar un núcleo de fraternidad de seres humanos, estudiar las religiones, ciencias, filosofías antiguas y modernas e investigar los poderes innatos del hombre. Honraremos tu memoria, hagamos el mejor esfuerzo por ser fraternos unidos en nuestras semejanzas, pero sobre todo en nuestras diferencias. Sigamos el ejemplo de esta mujer irrepetible, mostrando una dedicación a la causa y un reconocimiento de su imperecedera labor de beneficio a la humanidad. Murió el 8 de mayo de 1891. Esta fecha se conmemora como el Día del Loto Blanco. Sus cenizas se guardan en Nueva York, Londres y la Sociedad Teosófica de Chennai. Y salió esta idea en The Hindu, uno de los periódicos de India. Somos las voces del viento vagabundo. Vaga también, oh príncipe, para encontrar tu reposo. Abandona tu amor por el amor de todos los seres amados, ten piedad del dolor y deja tu jerarquía para aliviar la angustia y llevar a cabo la liberación. Esto lo escribe Edwin en su obra de Luz de Asia, y está, bueno, todo lo de arriba es de Hindi, y esta es una de las estrofas de la Luz de Asia que, como sabemos, tanto gustaba a HPB. Y esto me encanta, es una de las partes que más me gusta de la doctrina secreta, y quiero cerrar esta charla de esa manera. En la introducción del volumen 1 de la doctrina secreta, Blavatsky escribe lo siguiente: nada tengo, por lo tanto, que decir a mis jueces pasados y futuros. Pero al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo. Y lo sintetizo ahora en las palabras de Montaigne. Señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, muy escogidas. Nada hay en el mío, salvo el cordón que las ata. Benditas las flores escogidas, bendito el lazo que las ha unido. Y bendita por siempre aquella quien se esmeró en atar armoniosamente este hermoso ramo que ya inspira la evolución del género humano. Muchas gracias a Madame Blavatsky y a los maestros que la ayudaron. Y si les parece, para terminar por lo menos la parte teórica de lo que he expresado, vamos a hacer la invocación universal: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todos los demás, y agradecemos la inspiración para todos los que hemos estado reunidos en esta ocasión para celebrar a HPB. Dejo de compartir entonces para algunos comentarios. Muchas gracias, José Luis, por la oportunidad, y espero que les haya gustado este resumen. Wow, gracias, Enrique. Realmente
muy inspirador la charla, la ponencia. Eh, Escuchándote y escuchando también a otros homenajes de Madame Blavatsky, eh, bueno, pues considero que está claro que, bueno, pues hay grandes almas que nos acompañan a la sociedad, a toda nuestra sociedad, y esto es a nivel mundial. El hecho que Blavatsky haya tenido que viajar a tantos lugares del mundo significa que pues en todos los lugares hay gente que también entiende de esto, lo que es la ciencia oculta. Y gracias, Enrique, y además impresionante la forma como nos mostrabas tantas opciones y nos dabas tantas pistas para que podamos profundizar la investigación, ¿no? Entonces voy a invitar a que eh, enciendan los micrófonos, por favor, y bueno, estamos atentos a las preguntas. Bueno, una sí voy a corregir lo de Ángels, perdón, es Ángels Torra, perdón. Y yo conocí a su padre, a Saturnino Torra, es cierto, es verdad, perdón. Una disculpa, apareció como con su segundo apellido, pero lo corrijo sin problema. ¿Alguna otra observación, chicos? Comentario, lo que fuera, corrección, lo que sea. Enrique, aprovecho para hacerte una pregunta ¿tendrá algún sentido, algún motivo el hecho de que Madame Blavatsky haya tenido que ser mujer? Pues es que está lleno de mujeres súper brillantes la sociedad teosófica, si te das cuenta, y en una época en donde obviamente el mundo era mucho más masculino que hoy. Y hay mujeres, pues de Annie Besant, de Alice Bailey, pues, digo, hay un montón, incluso la penúltima que sería Rada Burnier, pues son mujeres de gran calado, de una enorme preparación, de mucho liderazgo. Entonces, quizás visto esto psiquiátricamente, pues sabemos nosotros que el desempeño de una mujer es mucho más responsable en muchos rasgos que el desempeño que normalmente tienen los hombres en general, hablando en términos generales. Y entonces es mucho mejor cuidarles, incluso hoy a ellas, ciertas cosas que a los hombres. Por ejemplo, en el caso, bueno, se sale un poco del tema, pero algunas casas de préstamos, por ejemplo, para personas que apenas tienen capital y están empezando a trabajar, prefieren trabajar con mujeres que con hombres porque son mejores pagadoras, son mucho más responsables, son mucho más respetuosas, etcétera. Todavía pasa hoy y supongo que antes era todavía más importante esa diferencia. No tengo idea si esto es real o no, estamos especulando, pero puede que haya alguna relación, José Luis. Pero hasta la fecha yo creo que todavía podemos notarlo, ¿no? El hombre es más intermitente, menos responsable, etcétera. Históricamente es así, con excepciones, por supuesto, pero en general, estamos hablando en general, como que una mujer se desempeña mejor, por muchas razones. Ok, gracias, Enrique. Quizás Bueno, tenga que ver con eso. Teresa, adelante, por favor. Tere. Hola, buenas tardes. Hola, Tere. Gracias, Enrique, como siempre. Me encanta todo lo que has dicho, cuántas cosas podíamos aprender de lo que has dicho hoy y desaprender también. A ver, como veo que nadie dice nada, digo, bueno, pues Tere va para adelante. Pues sí. Hay una cosa que has dicho que yo siempre suelo decir, ¿no? Y hoy al leerlo tú digo, anda, mira, cuando hacemos un trabajo, el que sea, decimos, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Y claro, yo hoy al leer tú y decir, el trabajo no es mío, sino del que me lo envió, me acordé y digo, ¡hala! Yo así no lo digo, yo no soy tan lista, ¿verdad? Pero humildemente siempre digo que mi personalidad, que yo no hago nada, que lo haga a través de, creo que lo he dicho aquí muchas veces, a través de Dios, mi Dios interior, el alma, el espíritu, llamémoslo como queramos, son nombres. Pero en realidad yo me hubiera quedado esta tarde sentada viendo la tele, por ejemplo, ¿no? No, no. Mi personalidad no hace lo que yo hago en mi vida, lo hago a través de. Y eso quería decir. Gracias, Tere. Fíjate, cuando yo crecí solo con mi padre y tenía una biblioteca enorme, y alguna vez le pregunté, ¿qué quiere decir esa frase de Pascal que dice, perdonad lo largo de esta carta porque no tuve tiempo de escribiros otra más corta? Y me dijo, ya lo entenderás cuando vayas a la universidad.
Yo saqué casi 500 slides de Blavatsky, que es una mujer que tiene miles de cosas, y achicar esto es una locura, es de locos. Es una mujer con... Esto podemos hablar 6 horas y nos quedaríamos cortos por la cantidad de experiencias que tuvo. Y efectivamente hacer una carta más corta y poner las cosas es un trabajo monumental. De lo que se puede decir de esta enorme mujer, de la que todos de alguna manera somos sus discípulos y seguidores. Y lo que podemos hacer es honrarla, leerla, celebrarla cada vez que se acerque el lugar de el día de su nacimiento y disfrutar la cantidad de cosas que hizo en la época en la que las hizo, porque hacerlas ahora pues, es mucho más fácil de lo que era en aquel entonces. Sí, Tere, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos, en general, por haber estado en la charla. La charla que a mí me tocó es una charla pues, que prácticamente no tiene debate, simplemente ver una glosa pequeña de los detalles más importantes de la vida de HPV. Entonces yo creo que todos hemos estado siguiéndola, ya conocemos mucho de lo que aquí se dijo, es nada más como ponerlo en orden cada año que podamos para poder de alguna manera celebrarla, o como decía ella, con algunas notas de los libros que a ella le gustaba tanto, para que se pueda recordar su memoria a través de estas frases tan inspiradoras que están en estos libros, que es con lo que cerré la charla. Enrique, tenemos otra pregunta. Adelante, María del Carmen. Luego Sonia Margarita también. También. Gracias. Bien. Gracias, Enrique. Yo quiero felicitar por el extenso trabajo que siempre haces y por todo eso que ahora sí que nos compartes. Yo nada más no quiero hacer una pregunta, hay bastantes cosas muy interesantes, incluso muchas que tengo que repensar todavía, pero sí quiero agradecerte mucho todo este compromiso que tienes y también compartirles que para mí, en la respetable Blavatsky, yo la primera vez que la vi me impresionó mucho su foto, pero hace muchos años. Pero hace una cosa que yo dije, mi ignorancia, dijo, ay, esa mujer, qué cosa, así yo la veía como muy grotesca, ¿no? Entonces, sí lo confieso, porque ahora, yo no sé, pero me empezó a jalar, empecé a comprar su colección de todos la parte del Isis sin velo, pero por trabajo, pues nunca me daba tiempo de leer. Ahora con la pandemia, para mí ha sido una bendición porque tengo sus obras y ahorita que yo la veo, pues me atrae, como es una atracción muy fuerte con su mirada, es una mujer con una mirada muy fuerte y muy poderosa. Entonces yo te agradezco mucho que nos hayas acercado con esta biografía tan extensa e interesante. Te agradezco por todo el compromiso que siempre pones. Carmen, el agradecido soy yo, que me den la oportunidad. Le agradezco a Isis también que me haya invitado en que es el espacio de los sábados, porque para mí echarme un clavado en esto es importante. Ya comenta el maestro KH que cada vez que escribe ellos por precipitación les cuesta un montón de trabajo encontrar las palabras. Entonces, esta doctrina secreta e Isis sin velo, que de por sí son impresionantemente densas, el tiempo que dedicaron los adeptos para inspirar, no podemos ni imaginarnos con esa declaración de KH, nos damos cuenta de lo enormemente complejo y la cantidad de tiempo que requirió hacer ese trabajo. Lo menos que podemos hacer es cuidarlo y leerlo. Y claro, yo soy un afortunado de que me hayan dado la oportunidad de hablar de ella, y el año que entra le tocará a otro y así sucesivamente, pero lo importante es que no dejemos de lado este conocimiento. Es fundamental que lo tengamos. Pero gracias, María. Pero, no. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos, ¿sí? Gracias. Gracias, María del Carmen. Ahora sí, adelante, Sonia, por favor. Hola, ¿cómo están? Gracias. Excelente, Enrique. Yo soy una gran admiradora. Ojalá llegara a ser una teósofa como ella, una gran admiradora de Madame Blavatsky. Escuché que mencionó a los maestros ascendidos, ¿sí? El maestro Moria y el maestro Hilarión. ¿Hay alguna diferencia entre la Hermandad Blanca y la Teosofía? Y otra de las cosas las cuales quiero resaltar, estoy de visita en este momento ya en Islandia, Reykjavik. Ya llevo 3 meses acá visitando a mi hija y estoy visitando los museos y las esculturas. Yo les mandé a ustedes, les compartí las esculturas y las pinturas que están todas basadas en la teosofía.
Islandia realmente es un país donde se practica mucho ya y se admira mucho a los elementales. Ya aquí es muy agreste ya el clima, todo es muy complicado, ya el clima es fuerte, difícil, no se puede caminar cuando hay invierno. El verano es toda luz, pero entre comillas, no hay prácticamente luna, ya, y el invierno no hay sol, es oscuridad. Entonces, es un país tremendamente esotérico, ya, y mirando sus esculturas y sus pinturas, ya he llegado a conocer bastante ya el esoterismo que hay en todas esas obras. Y me he puesto a leer ya muchísimo y me encuentro con que hay muchos teósofos, ya, inspirados, y pintores y escultores. Entonces, me parece esto maravilloso. Entonces, me siento tan bien en este país porque me siento como muy complacida, porque me siento como en familia, realmente, siendo una cultura tan distinta y tan diferente a todas nuestras culturas europeas, porque esto es una cultura nórdica, ya, americana más, con mayor razón. Entonces, eso sí, esas dos cosas, o sea, no es pregunta, pero la primera sí. ¿Cuál es la diferencia o cómo se juntan estas dos fraternidades, estas, no sé, cómo podría llamarle hermandades, ya, de la hermandad blanca con la teosofía? Muchas gracias. Ya, los maestros, la historia es el Panchen Lama, que es el jefe de todos, autorizó, debido a los adelantos de la revolución industrial, a que entraran en contacto aquellos que tuvieran conexiones kármicas que lo permitieran con seres terrestres normales por dos de los más avanzados, que eran el maestro Moria y el maestro Kach. No quiero entrar con tanto detalle ahí para que nos quede el buque de HPV, porque es su cumpleaños, pero hay mucho de este tema en las cartas de los maestros que yo creo que puedes leer. Todos ellos pertenecen a la logia blanca que cuida, vigila, protege, por así decirlo, a la humanidad, y hay una sabiduría enorme en cada una de esas obras. Esa sería entonces como la información directa de arriba para abajo. La información como amanuense viene de HPV, la información de los primeros que desarrollando en esta encarnación habilidades también encontraron muchos detalles son obviamente Annie Besant y Leadbeater, y así vamos hacia abajo, pero no quiero como entrar demasiado en el tema para que nos quede el buque de ahora es HPV, es su onomástico, es a la que le debemos tanto, es la que formó la sociedad. Entonces quisiera dejarlo de esa forma, pero te invito a que lo leas ahí. Ahí lo vas a descubrir qué es la logia blanca, cómo funciona, quiénes son los maestros, quiénes son los adeptos. De eso hemos hablado mucho en otras charlas que damos al respecto, y qué bueno que estés ahí en Islandia. Islandia Gracias. es un lugar pues diferente a todos los lugares del mundo. Los europeos lo descubrieron a través de los griegos, uno que se llama Piteas, que ustedes pueden buscar. Él hace el primer viaje fuera del Mediterráneo y choca con Islandia. Y sí es un país muy peculiar, ahora cada vez va a ser menos peculiar debido al cambio climático, pero no quiero como que nos desviemos con eso. Quedémonos con el buque de Blavatsky, si les parece, para quedarnos impregnados de la obra maravillosa que hizo esta mujer. Muchas gracias. Excelente la conferencia, excelente, muchas gracias. Y yo creo que una más, si te parece, José Luis, y terminamos. Claro. Sí, ¿Sí? gracias, Sonia. Bueno, está también Ernesto. Adelante, por favor. Así, Enrique, ¿qué nos puedes decir de las vidas anteriores de Blavatsky? Unos dicen que era el conde de Cagliostro, otros Paracelso, incluso la sitúan en la perdida Atlántida, que tuvo una relación con Volkov y con un maestro allá en una zona imperial. No sé qué nos puedes decir sobre eso, Enrique. Ya, seguramente sí, pero no sé. Como dices tú, hay debate y hay especulaciones, pero lo que sí sabemos, o lo que medio escuchamos, aunque no podemos confirmarlo, no, es que todos ellos tuvieron encarnaciones de personas muy brillantes. Y lo hemos escuchado, lo hemos visto en debates, lo hemos escuchado en conferencias, lo hemos leído, pero de alguna manera tampoco quisiera yo entrar en ese debate para no entrar porque cada vez que entras en un debate tienes a veces informaciones contradictorias. Pero yo creo que el sentido común interno te dice que si nos han dicho que en cada encarnación lo que trabajamos se guarda para una siguiente encarnación, entonces estas personas irrepetibles pues no pueden haber sido un Pedro Pérez común y corriente que estaba por ahí haciendo cualquier actividad, sino necesariamente una persona que ya mostraba una serie de determinación y talento, como el caso de Annie Besant con el italiano que se fue a la hoguera, ¿cómo se llama? El Giordano Bruno, y tiene sentido, suena lógico, pero mejor no entremos
quiero quedarnos con el buque de Blavatsky, o sea, quiero que terminemos esto embadurnados de la maravilla de esta mujer y del sacrificio. Por eso la frase poética que puse al final. Estamos muy agradecidos con ella, dedicó toda su vida a generarnos esto con lo que estamos nosotros cerrando este día. Y ojalá por esta, porque sí me encantan los debates, pero por esta vez ojalá dejemos nos quedemos con el buque. Le debemos mucho a esta mujer. Y luego entraremos ya en debate, si les parece, en algún otro momento. ¿Te parece? Gracias, Enrique. No, de aquí al contrario. Enrique, Bueno, tenemos Edith, ¿querías alguna cosa? Adelante. Gracias. Quería transmitir una experiencia que tuve hace unos 15 días y viendo la vida que ha tenido la señora Blavatsky, la influencia sobre toda la humanidad, ¿no? En esos tiempos. Yo creo que ya pasó a formar la parte del inconsciente colectivo de las personas. Escuché a una niña de 11 años que le estaban haciendo bullying y la respuesta al niño fue, espérate que Karma te ponga la mano en sí. Entonces le contó a la mamá y la mamá le dijo, voy a hablar con el profesor para que no es posible que te hagan eso. Y le dijo, no mamá, Karma funciona mejor que vayas tú a hablar con el profesor. Esa niña de 11 años ya tenía dentro de sí la sabiduría que nosotros estamos buscando, es decir, el trabajo de la señora Blavatsky, que transmitió trajo estas flores atando la sabiduría para nosotros, está calando en toda la humanidad a través de películas, a través de las personas, libros, y ya forma parte del vocabulario de toda la humanidad. Yo creo que el agradecimiento no solamente es para los que estamos estudiando directamente la teosofía, sino de que sin querer ya está siendo transmitido hace muchos años atrás. Y todo el mundo se está sirviendo de eso, ¿no? Para poder vivir más sabiamente. Eso es todo, querido hermano, y te felicito por tu exposición. Pues antes de cerrar, totalmente de acuerdo con lo que dices. El conocimiento, grandes hombres y mujeres ya lo tienen. Lo que nos falta es atrevernos a ponerlo al servicio de la vida diaria, utilizar este lenguaje que todos conocemos para poder, porque una cosa es saberlo y otra cosa es ejercerlo, pero estoy totalmente de acuerdo. Y qué bueno que una niña nos ponga el ejemplo, una niña de 11 años, respecto a lo que se puede decir, a pesar de que te tilden de lo que sea, pero en fin, al final se atrevió. Y además lo que está diciendo no es falso. Ya el karma se encargará de este chico. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Luis. Gracias, Enrique. Gracias, Bueno, gracias. Homenaje gracias, a Enrique. HPV. Bueno, gracias por tu tiempo, por el trabajo. Por Dios. Aprovecho para comentar que hemos compartido en el chat la página web de la Federación Teosófica Interamericana, donde ustedes van a poder encontrar el canal oficial, las revistas. Entonces, visítenla y aprovechenla y esperamos comentarios. Informarles. Sí, es un canal asociado que no está mal, porque mientras más difundamos la teosofía, está perfecto. Ya tenía muchos años trabajando lo ISIS, entonces ISIS sigue con este trabajo. Nosotros como FTI tenemos el otro. Al final de cuentas nos ayudamos, somos correligionarios, trabajamos en conjunto y la idea es que entre todos podamos difundir este conocimiento. Así es, Enrique. Bueno, hoy fuimos 105 personas, 15 en el canal de YouTube y el resto por Zoom.